Fuera. Seguridad. Escolten a este hombre afuera ahora mismo, ordenó Derek, el gerente de préstamos, en voz alta. La tensión cortó el aire cuando David, el director ejecutivo negro, se llevó lentamente la mano a la cara. Los guardias de seguridad avanzaron con las manos en los cinturones. Simplemente solicité hablar con un gerente sobre mi solicitud de préstamo, explicó David a Thomas con calma. No he levantado la voz ni he sido agresivo. No damos préstamos a estafadores ni a gente como tú. Solo estás causando problemas, insistió Derek. De hecho, su propia voz era la única que se alzaba en la sala. Al instante, el guardia de seguridad echó a David del banco. Pero antes de que David se fuera, sucedió algo que lo cambió todo. Esta historia muestra el mejor karma que surge cuando los empleados intentan echar a su propio jefe del banco. ¿Alguna vez has sido discriminado en algún lugar? Comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Y suscríbete ahora para ver el momento en que estos empleados del banco se dan cuenta de que han cometido el mayor error de sus carreras. David Gastón construyó un imperio de la nada. Hijo de padres de clase trabajadora a quienes les habían denegado préstamos 7 veces cuando intentaban emprender su pequeño negocio en la década de 1980, David se había prometido que las cosas serían diferentes cuando tuviera el poder de generar un cambio. Ahora, como fundador y director ejecutivo de Meridian Financial, con más de 200 sucursales en todo el país, su nombre adornaba edificios de todo el país. Su rostro aparecía en revistas de negocios y su historia de ascenso, desde orígenes humildes hasta convertirse en magnate bancario, se enseñaba en las escuelas de negocios. Pero esa tarde de martes cualquiera, en una pequeña tienda de conveniencia en su antiguo barrio de Westwood, David era solo un cliente más con ropa informal comprando algunas cosas. Sin traje a medida, sin personal de seguridad, sin coche ejecutivo, esperando afuera. Solo un hombre con vaqueros, mascarilla y suéter comprando lo esencial antes de irse a casa. Mientras tomaba un cartón de leche, una conversación en el pasillo contiguo interrumpió el tranquilo ambiente de la tienda. Incluso Meridian me rechazó y afirmaban estar enfocados en la comunidad. Una voz grave dijo, con frustración evidente, en cada sílaba: hice todo bien, todo lo que pidieron. Siempre es la misma historia. Oyó otra voz cargada de la habitual decepción. Encuentran cualquier excusa para no darnos préstamos. Mi historial crediticio es excelente. Mi plan de negocios era sólido. Tengo garantías. ¿Qué más quieren? David se quedó paralizado, con la mano aún sujetando el cartón de leche en el aire. Su banco, la institución que había construido desde cero con la promesa de igualdad, se estaba discutiendo así. Colocó cuidadosamente el cartón en su cesta y se acercó, fingiendo examinar artículos en un estante cercano. Traje toda mi documentación, continuó el primer hombre. Declaraciones de impuestos, proyecciones de negocio, todo. El agente de préstamos de Meridian apenas lo miró antes de decir que no cumplía los requisitos. Entonces vi a un hombre blanco entrar detrás de mí y obtener la aprobación para una cantidad similar en la mitad de tiempo. Lo mismo le pasó a mi primo en su sucursal del centro. El segundo hombre añadió: es como si tuvieran una cuota. Aprobaremos a un empresario negro este mes y con eso cubriremos nuestra cuota de diversidad. Es el mismo prejuicio, pero oculto, tras elegantes declaraciones de misión y folletos de diversidad. Y lo peor es que es propiedad de uno de nosotros, un hombre negro. A David se le encogió el pecho. Miró a la vuelta de la esquina y vio a 2 hombres negros bien vestidos de unos 30 años, ambos con la expresión cansada de quienes se han topado con el mismo muro demasiadas veces. ¿Sabes qué es peor?, dijo el hombre más alto señalando con una lata de café. Se suponía que Meridian era diferente. Toda su historia de origen gira en torno a servir a las comunidades subrepresentadas. Su fundador, ese tal Gastón, siempre habla de igualdad financiera en sus discursos. Pura palabrería, respondió su amigo. Solo marketing para que la gente blanca se sienta bien con su banco. La misma discriminación pero con un edificio más elegante. David se movió silenciosamente. A otro pasillo, sin apetito, con la mente acelerada. ¿Estaba ocurriendo esto en su banco bajo su supervisión? La misma institución que había creado para resolver este problema. 20 años antes, David se encontraba en el edificio vacío que se convertiría en la primera sucursal de Meridian Financial. Era más joven, lleno de idealismo, señalando planos arquitectónicos mientras hablaba apasionadamente con un pequeño grupo de inversores. Este banco será diferente, había prometido, su voz resonando en el espacio vacío. Servirá a todos por igual, sin importar su raza u origen. Mis padres no pudieron obtener un préstamo por el color de su piel, no por sus finanzas, no por
su plan de negocios, sino por quiénes eran. No en nuestro banco, nunca en nuestro banco. Los inversores asintieron, cautivados por su visión. Un señor mayor compartió entre lágrimas su propia experiencia similar. Juntos construyeron lo que se convertiría en una de las instituciones financieras de más rápido crecimiento del país. Banca para todos no era solo el eslogan de Meridian. Se suponía que era su ADN. De vuelta en su oficina ejecutiva, esa noche David contempló la declaración de misión enmarcada y colgada en la pared con elegante caligrafía. Oportunidad financiera para todas las comunidades. Las palabras ahora parecían burlarse de él. Informes y estadísticas cubrían su escritorio. Préstamo. Índices de aprobación que nunca había verificado personalmente. Encuestas de satisfacción del cliente que de repente parecían vacías. Iniciativas de diversidad que quizás solo se hicieron superficiales. «Señor, ¿está todo bien?», preguntó su asistente desde la puerta, preocupada por el inusual silencio de su normalmente enérgico jefe. «Cancele mis reuniones de mañana». «¿Todas?», dijo finalmente. «¿Incluso la mesa redonda de la Reserva Federal?», preguntó su asistente alarmada. «Todas. Necesito verlo con mis propios ojos», susurró más para sí mismo que para ella. A la mañana siguiente, David se encontraba en un apartamento desconocido en la ciudad, sentado frente a una maquilladora profesional especializada en transformaciones teatrales. Poco a poco, su apariencia cambió. Unas gafas con monturas más gruesas reemplazaron sus gafas de diseño. Un sutil vello facial, algo que nunca había usado en público, apareció a lo largo de su mandíbula. La maquilladora trabajó meticulosamente para alterar sutilmente la apariencia de sus pómulos y añadir algunas imperfecciones a su tez normalmente impecable. Después vino la ropa, artículos comprados en grandes almacenes que costaban una fracción de su vestuario habitual. Atrás quedaron el traje hecho a medida y los zapatos de cuero italiano, sustituidos por pantalones caqui y una camisa abotonada que no le sentaba bien. Lo más importante era la postura. La postura segura del director ejecutivo se transformó en algo más vacilante, menos seguro. David practicó frente al espejo, encorvando ligeramente los hombros, adelgazándose como suele hacer la gente cuando carece de poder. «Recuerde», le indicó la maquilladora mientras aplicaba los toques finales. «No haga contacto visual directo durante demasiado tiempo. Las personas acostumbradas a ser ignoradas tienden a apartar la mirada primero». 4 horas después, el hombre que salió del apartamento no se parecía en nada a David Gastón, cuyo retrato colgaba en todas las sucursales financieras de Meridian del país. Se había convertido en un cliente más, uno a punto de experimentar su propio banco, desde el otro lado del mostrador. Con una solicitud de préstamo en la mano que contenía los excelentes requisitos financieros, pero con un nombre diferente, David se dirigió a la sucursal insignia de Meridian en el centro. Su corazón latía con fuerza de ansiedad, no por engañar a sus empleados, sino por lo que podría descubrir. La sucursal insignia de Meridian Financial se alzaba como un monumento al éxito en el corazón del distrito financiero. Cristales relucientes, mármol pulido y con un logo enorme. David se ajustó la chaqueta que le quedaba demasiado grande, por última vez antes de entrar al banco que había construido. El disfraz le resultaba extraño, pero la documentación en su maletín estaba meticulosamente preparada. Mismo nivel de ingresos, buen historial crediticio, historial y proyecciones comerciales, solo que con un nombre diferente. David Williams. Era en teoría idéntico a David Gastón en todos los aspectos financieros importantes. El sol de la mañana se reflejaba en la imponente fachada de cristal del banco. Al detenerse un momento en la acera, David observó a los clientes entrar y salir en masa, hombres y mujeres de todos los orígenes que entraban y salían con esperanza. Hasta hoy, nunca se había preguntado qué sucedía dentro de sus sucursales, más allá de las estadísticas de los informes trimestrales. Pero la conversación que había escuchado en esa tienda de conveniencia había destrozado su confianza en esas cifras. Al abrir la puerta giratoria justo al entrar, David notó de inmediato que un hombre blanco, bien vestido y de unos 40 años, era recibido, cerca del mostrador de bienvenida. Samantha, una de las representantes de servicio al cliente de alto nivel que llevaba años en el banco, le sonreía ampliamente. David la reconoció de inmediato, aunque ella no dio señales de reconocerlo. «Señor Kensington, qué alegría verlo de nuevo», exclamó extendiendo la mano con cariño. «¿Qué tal la graduación de su hija?» «En Harvard, ¿no?», dijo el hombre con una sonrisa radiante, irguiéndose al recibir el reconocimiento. «Sí, ciencias políticas».
siguiendo los pasos de su padre. Maravilloso, respondió Samantha con genuino entusiasmo. ¿Y qué tal Marta? ¿Se ha recuperado de la cirugía? Asintió el señor Kensington con aprecio. Como nueva, asintió el señor Kensington. Gracias por preguntar. La mano de Samantha le rozó ligeramente el codo en un gesto de servicio, personalizado mientras lo guiaba por el vestíbulo. Derek lo atenderá de maravilla hoy. Ya ha recopilado su información y está listo para hablar sobre las opciones de inversión que hablamos la última vez. Le reservó 1 hora entera. Fantástico, respondió el señor Kensington. He estado esperando esta reunión toda la semana. David observó atentamente esta interacción, con su ojo experto anotando cada detalle del lenguaje corporal, el contacto visual, la postura atenta, la priorización. Esta era la experiencia ideal que siempre había imaginado para cada cliente. Este era el estándar que él mismo había incluido en el manual de capacitación de la empresa. Con el señor Kensington, escoltado, David se acercó a la recepción donde otra empleada, Alicia, tecleaba en su computadora. David permaneció allí casi 30 segundos antes de que ella levantara la vista. Sus ojos se encontraron con los suyos solo brevemente antes de volver a la pantalla. ¿Puedo ayudarle?, preguntó secamente, sin rastro de la calidez mostrada al señor Kensington momentos antes. No, señor, sin sonrisa, sin saludo personalizado. Sí, tengo una cita para hablar sobre un préstamo comercial, respondió David con una voz ligeramente diferente a su tono autoritario habitual. Mi nombre es Williams. David Williams. Alicia miró su computadora. Se desplazó brevemente y, sin volver a mirarlo, buscó debajo de su escritorio y sacó un portapapeles lleno de formularios. Rellene esto completamente y tráigalo, dijo, deslizándolo por el mostrador. Alguien lo atenderá cuando esté disponible, sin saludo por nombre, sin visita guiada al escritorio de un asesor de préstamos. No se mencionó cuándo podría estar disponible. No hubo contacto visual. Creo que mi cita era a las 10:30. David lo comentó cortésmente mirando su reloj. Eran las 10:32. Hoy vamos con retraso, respondió Alicia sin levantar la vista de la pantalla. Siéntese y rellene el formulario. David se sentó en la sala de espera con el portapapeles en la mano y empezó a rellenar la información que se sabía de memoria, solo que con diferentes datos personales. Desde esa posición estratégica tenía una vista clara de todo el proceso. Una joven pareja negra estaba sentada frente a él, también esperando con el formulario completo en la mano. David le saludó cortésmente con la cabeza, recibiendo, a cambio, sonrisas cansadas. El hombre miró su reloj, un gesto que sugería que llevaban un buen rato esperando. Los minutos pasaban, 10, 15, 20. Durante este lapso, David observó un patrón tan obvio que era doloroso de ver. 3 clientes blancos entraron después de él. Los 3 fueron recibidos con prontitud con variaciones de buenos días. ¿Cómo podemos ayudarle hoy? Los 3 fueron escoltados hasta los agentes de préstamos en cuestión de minutos, a pesar de haber llegado después que David y la joven pareja. Una mujer blanca de unos 30 años entró, mencionó que no tenía cita, pero quería hablar sobre opciones de refinanciamiento, y la asignaron de inmediato con un agente disponible. Siempre podemos hacer tiempo para hablar sobre refinanciamiento, le aseguró la recepcionista con cariño. Mientras tanto, David esperaba sentado con la documentación completa lista, observando el paso de los minutos en el gran reloj de pared con el logo de Meridian. A través de la mampara de cristal, Derek Thompson, uno de los agentes de préstamos de mayor rango, quien había recibido un premio por su desempeño el mes pasado en una ceremonia donde el propio David había pronunciado un discurso, mostraba con entusiasmo al empresario blanco varias opciones en la pantalla de su ordenador. Su lenguaje corporal lo decía todo, inclinándose juntos, risas ocasionales, una relación en ciernes. Los gestos de Derek eran expansivos, seguros, el lenguaje corporal de quien cierra una venta, ofrece una oportunidad. David notó sutiles diferencias en cómo Derek interactuaba con el señor Kensington en comparación con otros. En un momento dado, Derek y el señor H. Kensington miraron algo en la pantalla de la computadora y Derek literalmente golpeó el escritorio con entusiasmo. Ese es precisamente el tipo de potencial de crecimiento que nos encanta ver. Su voz resonó por todo el vestíbulo con tu experiencia. Esta aprobación está prácticamente garantizada. Habían pasado 25 minutos desde la llegada de David. La joven pareja negra llevaba aún más tiempo esperando. David observó cómo otra agente de préstamos, Vivian Chen, terminaba de atender a un cliente y estaba disponible. Se dirigió a la recepción.
Tuvo una breve conversación en voz baja con Alicia y luego miró hacia la sala de espera donde estaban sentados David y la pareja. En lugar de llamar a ninguno de los dos, Viven desapareció en la sala de descanso. Pasaron 5 minutos más. David observó a 3 agentes de préstamos charlando tranquilamente junto a la máquina de café, visible a través de la mampara de cristal de la sala de descanso. Ninguno parecía tener prisa por volver al trabajo a pesar de los clientes esperando. ¿Alguna vez te has preguntado lo diferente que podría ser tratado si quienes te atienden no conocieran tu estatus o puesto? Suscríbete ahora para ser testigo de lo que sucede cuando este poderoso CEO experimenta la discriminación de su propia empresa en primera persona y las devastadoras consecuencias que siguieron. Finalmente, tras 28 minutos de espera, a pesar de que su cita ya había pasado y había varios agentes de préstamos disponibles, Alicia lo llamó. Señor Williams, Derek puede atenderlo. La joven pareja intercambió una mirada de frustración. Llevaban esperando más tiempo que David. Anotó sus nombres en los papeles al pasar. Johnson, otro detalle que trataría más tarde. Al acercarse David al escritorio de Derek, notó un cambio inmediato en el comportamiento de la gente. La sonrisa que había mostrado con tanta facilidad al señor Kensington se desvaneció. El entusiasmo se desvaneció. La silla que habían acercado para recibir al cliente anterior permaneció apoyada contra el escritorio. Derek no se levantó para saludarlo. En cambio, señaló vagamente la silla mientras terminaba algo en su computadora, sin molestarse en mirarlo a los ojos. «Tome asiento», dijo secamente. «¿Wills?» «Sí, David Williams», respondió David extendiendo la mano por encima del escritorio. Tras un momento de vacilación, lo justo para que se notara, Derek estrechó la mano brevemente antes de tomar inmediatamente los papeles. Nada de charla intrascendente, nada de bienvenida a Meridian, nada de ¿cómo está hoy? El contraste con el trato del señor Kensington era evidente. Mientras Derek empezaba a hojear la solicitud, arqueó ligeramente las cejas al ver las cifras financieras, las mismas que bajo el nombre de David Gastón habrían recibido un trato privilegiado. ¿Solicita un préstamo para la expansión de su negocio de $100,000? Preguntó Derek con evidente escepticismo en su tono. Correcto, respondió David con calma. He incluido mi plan de negocios, proyecciones financieras y documentación complementaria. Como puede ver, mi negocio actual ha sido rentable durante 8 años consecutivos. Derek apenas echó un vistazo al exhaustivo plan de negocios que David había estado preparando la noche anterior. En cambio, volvió a su ordenador y empezó a escribir rápidamente. Revisemos su historial crediticio antes de seguir, dijo con desdén. No tiene sentido perder el tiempo si hay algún problema. En esos primeros momentos, antes de intercambiar una sola palabra sustancial sobre finanzas, el veredicto ya se había emitido. David lo veía en los ojos de Derek, en el sutil movimiento de sus hombros, en cómo sus dedos no se extendían para un apretón de manos hasta que David lo iniciaba. Según las suposiciones ya hechas, este era un Meridian Financial diferente al que experimentó el señor Kensington. Este era un mundo completamente distinto. A través de las paredes de cristal de la oficina de Derek, David podía ver a la joven pareja negra que seguía esperando. Un hombre blanco que había entrado al banco después de David era recibido con entusiasmo por Viven, quien aparentemente había terminado su descanso para tomar café en el momento justo. Lo que David aún no sabía era cuán drásticamente diferente sería su trato cuando comenzara a hablar de su solicitud de préstamo con Derek y cuán rápido esta reunión rutinaria sobre el préstamo se convertiría en uno de los enfrentamientos más impactantes de la historia de la banca. Por todo el banco, cámaras de seguridad. Lo grabó todo en silencio. Cámaras que luego proporcionarían evidencia irrefutable de lo que estaba a punto de suceder. En la corbata de David, un pequeño dispositivo de grabación capturó cada palabra, cada tono despectivo, cada microagresión que se volvía cada vez más macroagresiva. El escenario estaba listo. Los jugadores estaban en posición y el hombre al que todos desconocían estaba a punto de experimentar en primera persona por qué los clientes de la tienda habían perdido la fe en su institución. La oficina de Derek Thompson era un santuario del éxito. Así que, señor Williams, comenzó Derek, apenas levantando la vista de su teléfono mientras seguía escribiendo. Deme un momento. El tono despectivo fue inmediato. Sin urgencia, sin reconocer que David había tenido que esperar casi 30 minutos. La atención de Derek permaneció fija en su dispositivo durante otros 45 segundos, una eternidad en la interacción profesional. David se sentó pacientemente, observando cada detalle, grabando mentalmente el marcado contraste con el trato que habían dado al señor Kensington antes. Finalmente Derek dejó el teléfono, aunque no del todo, y echó
un vistazo a los documentos. Préstamo para expansión comercial, $100,000, leyó en voz alta con escepticismo destilando cada sílaba. Eso es ambicioso, dijo David inclinándose ligeramente hacia adelante y abriendo su meticulosamente preparada cartera de negocios. Llevo 8 años dirigiendo Williams Consulting. Nos especializamos en la optimización de la cadena de suministro para fabricantes medianos. El préstamo financiaría nuestra expansión a 3 nuevos mercados donde ya hemos conseguido contratos preliminares. La cartera contenía todo lo que un asesor de préstamos podría desear. Estados financieros impecables, un plan de negocios que había sido revisado por ejecutivos de Meridian durante su preparación, aunque ellos no lo sabían. Análisis de in-licensing, mercado, contratos garantizados y documentación crediticia impecable. Era, desde cualquier punto de vista objetivo, una solicitud de préstamo que debería haber sido aprobada por vía rápida. Derek la miró rápidamente, pasando las páginas rápidamente sin leerlas. Sus ojos no se detuvieron en los impresionantes márgenes de beneficio, la trayectoria de crecimiento ni las importantes garantías ofrecidas. Consultoría, dijo Derek dejando la cartera a un lado demasiado rápido. ¿Y dónde dijo que adquirió su experiencia empresarial? La pregunta flotaba en el aire. La primera de muchas diseñadas, no para recopilar información, sino para desacreditarla. David había incluido su MBA y 15 años de experiencia en el sector en la primera página del portafolio. Como se indica en mi resumen empresarial, tengo un MBA de Northwestern y 15 años de experiencia en el sector, incluyendo puestos ejecutivos en 2 empresas de la lista Fortune 500, respondió David con calma. Derek arqueó ligeramente una ceja. Northwestern. Una opción interesante. La insinuación era clara. Dudaba sobre la propia credencial. Sí, beca completa, añadió David observando atentamente las microexpresiones de Derek. En este punto, Vivian Chen, que había estado observando en silencio desde su silla a un lado, se inclinó hacia adelante. Señor Williams, mientras Derek revisa su información, quizás podría mostrarle algunos de nuestros otros productos de préstamo. Tenemos varias opciones que podrían ser más adecuadas para su situación. Me interesaría saber qué las hace, más apropiadas que las que he solicitado. David respondió manteniendo la compostura. Viven sacó un folleto brillante del programa de préstamos para empresas comunitarias de Meridian. Un producto con tasas de interés un 3,5% más altas que los préstamos comerciales estándar, plazos de pago más cortos y condiciones más restrictivas. Este programa está especialmente diseñado para emprendedores de diversos orígenes, explicó, enfatizando ciertas palabras para aclarar su significado. Los requisitos de calificación son más flexibles. La ironía era dolorosa. David nunca supo que esta parte era una forma de dirigir a los solicitantes de minorías hacia condiciones menos favorables. Le habían asegurado que nunca se usaría de esa manera. Creo que mis calificaciones superan los requisitos para un préstamo estándar de expansión empresarial, comentó David. ¿Por qué elegiría un producto con tasas de interés más altas y condiciones más restrictivas? Derek se aclaró la garganta retomando el control de la conversación. Señor Williams, la banca es compleja. Las personas de su entorno a menudo no entienden la responsabilidad financiera del mismo modo que los empresarios consolidados. Estos productos especializados ofrecen protección mientras se construye la solvencia. La declaración quedó suspendida, en el aire. La discriminación descarada velaba su consejo. David sintió que se le aceleraba el pulso, pero mantuvo la calma. Mi puntaje crediticio es de 8.15, respondió David con serenidad. Nunca he dejado de pagar ninguna obligación. Mi negocio ha sido rentable cada trimestre desde su creación. ¿Qué aspecto de mis antecedentes sugiere que no entiendo la responsabilidad financiera? Derek se removió incómodo. Hablo en general, claro, pero tener expectativas realistas es importante. Un préstamo de esta cuantía, bueno, es considerable. Por cierto, ese traje es un buen traje hecho a medida. El brusco cambio de tema fue chocante. Un intento deliberado de insinuar algo inapropiado sobre cómo David podía permitirse incluso el modesto traje que llevaba. En realidad, David respondió. Creo en vivir por debajo de mis posibilidades para reinvertir en mi negocio. Como muestran los estados financieros, recibo un salario modesto a pesar de las importantes ganancias de la empresa. Derek asintió con condescendencia. Es admirable, pero seré sincero, señor Williams. Préstamos como este requieren un análisis exhaustivo. El comité de aprobación querrá saber por qué necesita una cantidad tan grande y si comprende realmente la obligación que asume. El plan de negocios detalla exactamente cómo se asignará cada dólar.
respondió David sacando páginas específicas de la carpeta. Como puede ver, hemos cerrado contratos que generarán aproximadamente $1,2 millones en nuevos ingresos en 18 meses, más de lo que cubre el plan de pago del préstamo. Derrick apenas echó un vistazo a los documentos. En cambio, se recostó en su silla y juntó los dedos, una pose imponente que David reconoció de los seminarios de negociación. Seamos sinceros, Sir Williams, dijo Derrick con un tono de voz diferente. Alguien como usted representa un riesgo estadístico de fuga en un préstamo de esta magnitud. El banco tiene que proteger sus intereses. La sala quedó en silencio. La declaración quedó suspendida en el aire como un gas nocivo. David sintió una oleada de ira genuina, pero la canalizó hacia su siguiente pregunta, con voz deliberadamente mesurada. «Tengo curiosidad, señor Thompson», dijo David lentamente. «¿Qué quiere decir exactamente con alguien como yo?» La pregunta era directa, inevitable, y puso a Derek en la incómoda situación de tener que explicar su sesgo explícitamente o dar marcha atrás. Su mirada se desvió nerviosamente hacia un lado buscando la ayuda de Viven, quien de repente se interesó mucho en ajustar su bloc de notas. «Me refiero a la demografía crediticia», respondió Derek sin convicción. «¿Categorías de riesgo estadístico?» «Nada personal, por lo que veo», dijo David. «¿Y qué factores demográficos influyen?» «¿En su evaluación de mi solicitud?» «Mi historial crediticio perfecto, mis 8 años de éxito empresarial, mis contratos garantizados, mis importantes garantías, ¿o hay otro factor que esté considerando?» La incomodidad de Derek era visible. Revolvió papeles innecesariamente y ganó tiempo tomando un sorbo de agua. «Señor Williams, me está malinterpretando. Tenemos la responsabilidad con nuestros depositantes de evaluar el riesgo adecuadamente. Su solicitud tendrá la misma consideración que cualquier otra». La mentira era tan transparente que casi resultaba risible. David había observado con sus propios ojos como Derek, con entusiasmo, prácticamente había preaprobado al señor Kensington por una cantidad similar basándose en mucha menos documentación. ¿Entonces está diciendo que el hecho de que sea negro no influye en su escepticismo?, preguntó David directamente. La pregunta cayó como una bomba en la fingida interacción. El rostro de Derrick se sonrojó, abriendo y cerrando la boca, sin pronunciar palabra. «Eso es. Yo nunca... Nosotros no». Derek tartamudeó. «La raza no es en absoluto un factor en nuestras decisiones crediticias. Eso sería ilegal e iría en contra de las políticas de Meridian». David asintió lentamente. «Me alivia oír eso. Entonces volvamos a mi solicitud y analicemos los méritos comerciales específicos. ¿De acuerdo?» Lo que Derek no se dio cuenta en ese momento fue que David no solo lo estaba poniendo a prueba, le estaba dando una oportunidad de redención, una oportunidad de corregir el rumbo, de hacer bien su trabajo, de tratar a este solicitante con el mismo respeto y consideración que se da a los demás. El ambiente en la oficina de Derek Thompson había cambiado. Lo que comenzó como una discriminación sutil se había cristalizado en algo más duro, más tangible. La pregunta directa de David sobre el sesgo racial claramente había inquietado a Derek, quien ahora intentaba recuperar el control de la interacción. «Continuemos revisando su solicitud, señor Williams», dijo Derek con rigidez acercando la carpeta. Mencionó la optimización de la cadena de suministro para fabricantes. Ese es un sector competitivo. ¿Qué valor específico ofrece su empresa que las empresas establecidas no ofrecen? Era una pregunta comercial legítima, la primera que Derrick había hecho, pero el tono sugería que buscaba defectos en lugar de comprensión. David estaba preparado. «Nos especializamos en empresas medianas que las consultoras más grandes suelen pasar por alto», explicó David pasando a la página 17 de su plan de negocios. Su dominio del material era absoluto, lo cual no era sorprendente, ya que revisaba regularmente cientos de planes de negocios en su puesto de director ejecutivo. Los detalles técnicos que compartía sobre la optimización de la cadena de suministro eran de nivel experto, lo que reflejaba un conocimiento que impresionaría a cualquier auténtico profesional financiero. La expresión de Derek se tensó. No esperaba este nivel de experiencia. Su mirada se dirigió a cifras específicas en las páginas a las que David hacía referencia. Buscaba debilidades sin encontrar ninguna. «Estos rendimientos proyectados parecen optimistas», dijo Derek, aunque el rendimiento pasado documentado respaldaba claramente las proyecciones. A través de las paredes de cristal de la oficina de Derek, David vio a una pareja blanca de mediana edad que era escoltada al escritorio de otro asesor de préstamos. El contraste en el trato fue evidente de inmediato. Sonrisas, apretones de manos, café ofrecido, sillas retiradas.
El único asesor se inclinaba hacia adelante con atención, asintiendo con entusiasmo mientras hablaban. Derek notó que la atención de David se había desviado y siguió su mirada. Algo en la actitud de Derek se endureció aún más. Si desea solicitar un préstamo menor, quizás podríamos agilizar el proceso, sugirió Derek, cambiando de táctica. Quizás $10,000 para empezar. Eso sería más realista para alguien que solicita por primera vez. No soy un solicitante primerizo, lo corrigió David con calma. Como demuestra mi documentación, he gestionado con éxito líneas de crédito comerciales de hasta $500,000 con un historial de pago perfecto. Los $100,000 que solicito son en realidad una cantidad conservadora en relación con nuestras necesidades de expansión proyectadas. La irritación de Derek se hizo cada vez más visible. Su cliente no encajaba en la narrativa que había construido, no mostraba la diferencia o la falta de sofisticación financiera que esperaba. Cada vez que Derek intentaba socavar la solicitud, David respondía con respuestas precisas y bien informadas que deberían haber fortalecido su caso. Viven, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte del tiempo, se inclinó y le susurró algo a Derek. Aunque se suponía que era privado, el agudo oído de David se desarrolló tras años de negociaciones en la sala de juntas. Captó cada palabra. Estamos atrasados en la cola. Harrison necesita ayuda con la hipoteca jumbo de los Wilson. Derek asintió sutilmente y luego miró su reloj con exagerada preocupación. Señor Williams, agradezco su entusiasmo, pero creo que ya hemos hablado suficiente por hoy. Tendré que presentar esto para que nuestro comité lo revise, lo que suele tardar entre 7 y 10 días hábiles. Interesante, respondió David. Noté que al señor Kensington le dijeron antes que su aprobación estaba prácticamente garantizada durante su consulta inicial. ¿Hay un proceso de revisión diferente para ciertos clientes? La observación mordaz le cayó como una bofetada. El rostro de Derek se sonrojó ligeramente. Cada situación es diferente, dijo con desdén. El señor Kensington tiene una larga relación con nuestro banco. Ya veo. David asintió. ¿Y cómo se establece una relación así si las solicitudes de préstamo se tratan de forma diferente desde el principio? La paciencia de Derek se estaba agotando. Revolvió papeles innecesariamente, una táctica dilatoria que David había visto innumerables veces en negociaciones. Mire, le dijo Derek en voz baja a Viven. No, al darse cuenta de que David oía perfectamente, dijo, estamos perdiendo el tiempo con este canalla cuando tenemos clientes de verdad esperando. Parece un fraude. El insulto quedó flotando en el aire por un instante. David sintió una oleada de ira genuina, pero mantuvo la compostura aunque se permitió la reacción justa para demostrar que había oído el comentario. Me gustaría hablar con su gerente, por favor, dijo David con voz tranquila pero firme. Los ojos de Derek se abrieron ligeramente. No esperaba que lo oyeran. Su vergüenza se transformó rápidamente en una actitud defensiva. El gerente de la sucursal no tiene tiempo para quienes no cumplen los requisitos para préstamos básicos, respondió con frialdad. Te he dicho cuál es el proceso. Si no estás satisfecho con eso, tal vez otro banco sería mejor para tu situación. El despido ahora era descarado, ni siquiera con fines de vía. David permaneció sentado, su postura se relajó, pero digna. Creo que tengo derecho a hablar con un gerente con una solicitud y sobre tu conducta durante esta reunión. David, esperé aquí hasta que estén disponibles. Williams, he sido más que paciente. Si vas a ser difícil, tendré que pedirte que te vayas. Solicitar hablar con un gerente es un cliente estándar, ¿verdad? David respondió uniformemente. No hay nada difícil en esa solicitud. Derek se paró abruptamente, su silla rodando hacia atrás desde la fuerza. No voy a discutir contigo. Esta reunión ha terminado. David permaneció sentado. Esperaré al gerente. Gracias. La cara de Derek se recuperó aún más. Seguridad. Llamó lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a través de la partición de vidrio. Un guardia de seguridad, un joven llamado Thomas, según su insignia de nombre, se acercó a la puerta de la oficina. Se movió instintivamente a la radio en su haber. Negarse a irse después de su nombramiento ha concluido, explicó Derek. Su descripción no se parece a la realidad visible para cualquiera que esté mirando. Por favor, escóltelo fuera del edificio. Thomas dudó, claramente incómodo con el desajuste entre la afirmación de Derek y lo que estaba viendo. Señor, Thomas se dirigió a David. Tendré que pedirte que vengas conmigo. Simplemente solicité hablar con un gerente sobre mi solicitud de préstamo, explicó David a Thomas con calma. No he levantado mi voz ni he sido confrontativo de ninguna manera.
Está causando una perturbación, insistió Derek. Su propia voz, en realidad la única levantada en la habitación, ha sido argumentativo durante toda la reunión. Thomas todavía parecía incierto, pero años de acondicionamiento para seguir las órdenes de la gerencia bancaria se ganaron su evidente incomodidad con la situación. «Señor, necesito que venga conmigo ahora», dijo Thomas a David, su mano todavía en su radio. «Por favor, no dificultes esto». David se quedó lentamente, reuniendo sus documentos con cuidado deliberado. «Entiendo que estás haciendo tu trabajo, Thomas. Iré contigo, pero quiero tener claro que me han eliminado por solicitar hablar con EC&T, un gerente después de experimentar un trato discriminatorio. No lo escuches», Derek cortó. «Él está enojado que su préstamo no calificó. Lo vemos todo el tiempo». Otros clientes en el banco habían comenzado a notar que la situación se desarrollaba. Algunos miraron hacia otro lado incómodo, mientras que otros observaron con interés no disfrazado. La joven pareja negra que David había notado anteriormente intercambiaba miradas de conocimiento. Cuando Thomas comenzó a escoltar a David hacia la salida, pasaron al oficial de préstamos ayudando a la pareja blanca. Su conversación fue fácilmente audible. «Con sus calificaciones, en realidad podríamos aprobar hasta $200,000 si desea considerar un presupuesto de renovación más grande», el oficial de préstamos decía con entusiasmo. «Las tarifas son excelentes en este momento». La ironía del momento era casi demasiado perfecta, como si estuviera escenificada para subrayar todo lo que acababa de ocurrir en la oficina de Derek. El mismo banco, el mismo día, un tratamiento dramáticamente diferente. Lo que Derek Thompson no sabía, no podría haber imaginado en su peor pesadilla, fue que su carrera en Meridian Financial ahora se midió en minutos, no en años. El hombre escoltado por la seguridad estaba a punto de revelarse como el fundador y CEO de toda la organización. Y las cámaras de seguridad grabando en silencio en todo el banco habían capturado cada momento de la interacción. El paseo de la vergüenza a través del lobby financiero de Meridian se sintió interminable. David Gaston, disfrazado de David Williams, estaba siendo escoltado fuera de su propio banco por seguridad, pasados con clientes curiosos y empleados incómodos. Para muchos de los observaciones fue una escena demasiado familiar. Otro solicitante de préstamo negro mostró la puerta. Para David fue la culminación de un experimento devastador, lo que había confirmado sus peores temores. Thomas, el joven guardia de seguridad, mantuvo una distancia respetuosa mientras caminaban, claramente incómodo con su tarea. «Lamento esto, señor», susurró casi inaudiblemente. «Solo estoy haciendo lo que me dijeron». David asintió ligeramente, en reconocimiento. Entendió muy bien la posición del joven. Cuando se acercaban a las puertas de la gran entrada, David alcanzó su bolsillo y le quitó el teléfono celular. «Necesito hacer una llamada rápida antes de irme», le dijo con calma a Thomas. «Solo tomará un momento», dudó Thomas, mirando hacia la oficina de Derek, donde el oficial de préstamos estaba observando intensamente. Claramente esperaba que David se elimine de inmediato. «Señor, me indicó que te acompañara afuera», respondió que Thomas respondió incierto. «Un minuto», dijo David, su tono subtrealmente, emergente a través de su disfraz. «Sede, ubicado a solo 20 pisos sobre esta misma rama». Y el teniente más confiable de David durante 15 años estaba revisando informes trimestrales cuando sonó su línea privada. Solo 5 personas en toda la organización tenían este número. Ella respondió de inmediato. «Eleanor Matthews», dijo con crisis. «Eleanor». Es David, vino la voz en el otro extremo. «Estoy abajo en la rama principal. Te necesito aquí ahora». No había explicación ni contexto, pero no se necesitaba ninguno. En 15 años David nunca había hecho tal solicitud, sin una buena razón. «En mi camino», ella respondió sin dudarlo, ya de pie y agarrando su insignia. David terminó la llamada y se volvió hacia Thomas. «Gracias por tu paciencia. Creo que las cosas están a punto de cambiar». Thomas parecía confundido, pero permaneció respetuosamente en silencio. Desde al otro lado del vestíbulo, Derek ahora se estaba acercando con largos pasos enojados, claramente descontento de que sus instrucciones no se seguían a la carta. «Pensé que estaba claro». Derek se rompió a Thomas. «Retire a este hombre de las instalaciones de inmediato». Antes de que Thomas pudiera responder, David se extendió y comenzó a despegar el sutil vello facial que se ha aplicado esa mañana. El adhesivo salió limpiamente, revelando la conocida mandíbula que apareció en los informes anuales y los materiales de marketing de Meridian. Luego vinieron las gafas retiradas y metidas en su bolsillo. David se puso de pie más recto. Su
postura cambiando de la postura ligeramente encorvada que había adoptado como parte de su disfraz de la presencia dominante que sus empleados conocían bien. La irritación de Derrick se convirtió en confusión mientras observaba comenzar esta transformación. Alrededor del vestíbulo, otros empleados habían comenzado a notar que algo inusual sucedía cerca de la entrada. El ocupado zumbido de Ms. Dye, la actividad bancaria comenzó a callarse a medida que se volvieron más ojos hacia la escena que se desarrollaba. ¿Qué crees que estás haciendo?, Derek exigió, aunque su voz había perdido parte de su autoridad anterior. David no respondió. En cambio, llegó a su bolsillo interior y eliminó su insignia de identificación real, la autorización del nivel ejecutivo con la distintiva frontera de oro que otorgó acceso a cada parte de las operaciones globales de Meridian Financial. Lo sostuvo en su mano, pero aún no lo mostraba. Las puertas de entrada principales se abrieron. El Eleanor Matthews, impecablemente vestido con un personal traje, entró con la caminata decidida que le había valido el apodo del huracán entre cientos, el personal de Meridian. Su rostro era una máscara de intensidad controlada mientras escaneaba el vestíbulo, localizando rápidamente a David. «Detente todo ahora mismo», ordenó. Su voz se llevaba por el espacio ahora silencioso. La autoridad en su tono era inconfundible. Cada cabeza girada, cada conversación se detuvo. Incluso Derek dio un paso instintivo hacia atrás. La mirada de Eleanor barrió el lobby antes de decidirse a Derek con intensidad láser. «Señor Thompson, supongo». Derek asintió en la mala. «Calidad». Confusión evidente en su rostro. Claramente reconoció al vicepresidente ejecutivo, pero no podía entender por qué se dirigía a él directamente o cómo conocía su nombre sin introducción. Eleanor recurrió a la multitud reunida de empleados y clientes, su voz proyectando claramente en todo el espacio. «Damas y caballeros, ¿puedo tener su atención? Es David Gaston, el fundador y CEO de Meridian Financial». Cerrado sin producir sonido, como un pez de repente se encontró en tierra seca. Sus rodillas se debilitaron visiblemente. Eso no es posible. Derek finalmente logró tartamudear. «El señor Gaston está parado justo enfrente de usted», terminó Eleanor para él. «El hombre al que acabas de llamar una vida baja, el hombre al que te negaste a dar una audiencia justa, el hombre que tuvo una escolta de seguridad fuera de su propio banco». David dio un paso adelante, la transformación ahora completa. Sin los elementos disfrazados, con su postura natural y su presencia dominante restaurada, fue reconocible al instante como el hombre cuyo retroit en el lobby. Jesting hacia el capulador de su chaqueta, donde se invitó al instante, casi invitada a la cámara, casi invitada, por el que se detuvo, casi invitada. «Se ha registrado toda la interacción», David declaró con calma. La cara de Derrick ahora había progresado de blanco a un gris enfermizo. El reconocimiento amaneció en sus ojos cuando finalmente vio a través del disfraz mínimo. «Señor Gaston, ha habido un terrible malentendido», comenzó, su voz temblorosa. «Si hubiera sabido que eras tú». «Ese es precisamente el punto, el señor Thompson». David interrumpió, su voz helada. «No debería necesitar saber quién soy para tratar a un solicitante de préstamos con dignidad y equidad. El hecho de que se hubiera comportado de manera diferente si supiera mi identidad solo confirma lo que sucedió aquí hoy». Eleanor dio un paso adelante. Su expresión es una combinación de control profesional y apenas contenía furia. «El señor Gaston ha estado recibiendo quejas sobre esta rama durante meses», anunció lo suficientemente fuerte como para que todos lo escuchen. «Alegaciones de prácticas de préstamos discriminatorios, tratamiento diferencial basado en la raza, la dirección de los solicitantes minoritarios calificados hacia productos de préstamos desfavorables». Hoy decidió verlo de primera mano. David encuestó el vestíbulo, haciendo contacto visual con varios empleados antes de dirigirse a toda la habitación. «Fundé este banco hace 20 años porque a mis padres se les negó préstamos basados en el color de su piel», dijo. Su voz resuena con emoción controlada. «Nada ha cambiado. La misma discriminación con la que construí esta institución para luchar la ha infectado desde adentro». Caminó lentamente hacia el centro del vestíbulo. La insignia ahora se mostraba prominentemente en su mano. «Cada cliente merece el mismo respeto, la misma consideración y la misma evaluación justa de sus calificaciones, independientemente de su raza, independientemente de cómo se vistan e independientemente de si son». «Los CEO». David se volvió para enfrentar a Derrick y Vivian directamente, su expresión resuelta. «La discriminación no tiene lugar en la banca, no tiene lugar en Estados Unidos y ciertamente no tiene lugar en mi banco».
Eleanor dio un paso adelante, señalando directamente a Derek y Vivian. «Tienes 7 minutos para recoger tus pertenencias», ella dijo fríamente. «Todos ustedes que participaron en este episodio vergonzoso, la seguridad lo acompañará para limpiar sus escritorios y entregar sus credenciales». Thomas, el guardia de seguridad que hace unos momentos había estado escoltando a David, ahora se puso de pie, esperando instrucciones de su jefe real. «Thomas». David se dirigió a él directamente. «Asegúrese de que el señor Thompson y Miss Chen sean escoltados del edificio después de que recolecten sus artículos personales. Ya no son empleados de Meridian Financial». El joven guardia asintió, su expresión una mezcla de choque y resolución nueva. Mientras Derek y Vivian se paralizaban por el repentino giro catastrófico de los acontecimientos, David dirigió su atención a la joven pareja negra que todavía esperaba en el vestíbulo. Con la digna que lo había llevado a través de innumerables salas de juntas, se acercó a ellas directamente. «Señor y señora Johnson, creo que entiendo que ha estado esperando para discutir una solicitud de préstamo. Me sentiría honrado de revisarlo con usted personalmente». La historia se estaba haciendo en ese momento no solo para Meridian Financial, sino para los Johnson, para todos los que fueron presenciando esta escena extraordinaria y para la industria bancaria que sienten las reverberaciones de lo que había transformado hoy. La transformación fundamental de Meridian Financial y quizás la banca en sí misma estaba comenzando. La sucursal, de los cajeros hasta los oficiales de préstamos, desde el personal de mantenimiento hasta los gerentes, se reunió cuando David Gastón se paró a la cabeza del mesa de conferencia. El disfraz se había ido por completo ahora. Su presencia autoritaria inconfundible. Detrás de él, una gran pantalla mostró el logotipo financiero de Meridian, junto con la declaración de misión fundadora de la compañía: oportunidad financiera para todas las comunidades. «Quiero agradecerles a todos por reunirse en tan poco tiempo», comenzó David, su voz grave pero medida. «Lo que sucedió hoy representa un profundo fracaso, no solo de las personas, sino de nuestra cultura, nuestra capacitación y nuestros valores como institución. Que todos entienden exactamente lo que ocurrió hoy. Debería ser difícil de ver, pero no podemos abordar lo que no reconocemos». Durante los siguientes minutos, la sala observó en un silencio incómodo mientras el tratamiento de Derek Thompson de David Williams se desarrollaba con alta definición. El lenguaje corporal despectivo, el tono condescendiente, la dirección flagrante hacia productos de préstamos inferiores, el comentario de baja vida que había sellado su destino. Intercalados con este metraje fueron comparaciones de pantalla dividida que muestran cómo los clientes blancos habían sido tratados durante el mismo periodo de tiempo. El marcado contraste innegable y condenatorio. Varios empleados apartaron de vergüenza. Otros parecían sorprendidos, genuinamente desconocidos del tratamiento diferencial que ocurre a su alrededor todos los días. Cuando terminó el video, David permitió que el silencio se demorara por un momento antes de hablar. «Este no es un incidente aislado», declaró firmemente. «Hemos recibido 17 quejas formales sobre prácticas discriminatorias en esta sucursal solo en el último año. Pasé la mañana revisando las solicitudes de préstamos denegadas de los últimos 6 meses. El patrón es inconfundible e indefensible». El Ellanar dio un aviso, su expresión resuelta. «A partir de este momento, Derek Thompson y Vivian Chen han sido terminados por causa», anunció. Además, James Harrington, el Superbiting, el Superminio, se estableció el Segur Taser, que se estableció el Seguridad, lo que estableció el Seguridad, lo que estableció el Subsio de Seguridad. El protocolo, permitiendo que los clientes sean eliminados simplemente para solicitar la gerencia, también se ha terminado. Es simplemente el comienzo». David se movió de detrás de la mesa, caminando lentamente entre sus empleados mientras hablaba. Hizo una pausa al lado de un joven cajero que había sido visiblemente afectado por el video. «Construí Meridian Financial para ser diferente», David continuó, «para ser mejor. Hoy supe que hemos fallado en la misión. Determinación. Solicitará préstamos en cada rama de Meridian en todo el país. Solicitud de préstamo que ha sido denegada en esta sucursal en los últimos 3 meses. Aquellos que cumplan con nuestros estándares de calificación reales se aprobarán inmediatamente con las llamadas de disculpas de mí directamente». Derek informó a sus empleados. Eleanor avanzó a la diapositiva final. Una cita del documento fundador de Meridian Financial original. «La banca debe ser un ecualizador, no un divisor. El capital debe fluir según el mérito, no el privilegio». «Estas no son solo palabras», dijo David señalando la pantalla. «Este es nuestro propósito, nuestra razón para existir, y a partir
De hoy estaremos a la altura de ello, o fallaremos intentando. Encontró la sala, haciendo contacto visual con la mayor cantidad de empleados posible. La reunión concluyó con la distribución de los nuevos materiales de cumplimiento y el anuncio de los próximos pasos. A medida que el personal se presentó, visiblemente despojado de los eventos del día, David y el heligromunicador y las cuestiones de cumplimiento y el anuncio. Con el sol poniendo sobre el horizonte de la ciudad, el auto de David se detuvo fuera de la pequeña tienda de conveniencia en Westwood, donde este viaje había comenzado solo 24 horas antes. Por notable coincidencia, o tal vez no una coincidencia, en un vecindario con opciones bancarias limitadas, los mismos dos hombres cuya conversación había provocado la operación encubierta de David estaban allí, discutiendo sus desafíos financieros sobre el café en la pequeña zona de asientos. David se acercó a ellos directamente, extendiendo su mano en saludo. «Disculpe, caballeros. Mi nombre es David Gaston. Soy el CEO de Meridian Financial. Ayer escuché su conversación aquí sobre dificultades para obtener préstamos aprobados. Me gustaría revisar personalmente sus aplicaciones si está dispuesto». Su shock inicial y sospecha gradualmente dieron paso al optimismo cauteloso cuando David explicó lo que había sucedido, omitiendo nombres pero compartiendo la revelación más amplia de su experiencia encubierta. Para cuando se separaron una hora después, ambos hombres tenían citas en las oficinas ejecutivas de Meridian a la mañana siguiente. Para David Gaston, el viaje que comenzó con una conversación escuchada se había transformado en una misión para reclamar no solo el propósito de su banco, sino también la premisa de préstamos justos en Estados Unidos. El disfraz se había ido, pero la claridad que había proporcionado permanecería, informando cada política, cada alquiler, cada decisión de préstamos en el futuro. Si disfrutó de esta historia, presione el botón de suscripción y comparta a otros para que también puedan aprender. Nos vemos en nuestro próximo